Y bien, esta noche tenemos aquí en nuestro foro electoral la presencia de Sammy Morales del partido FCN Nación como candidato a la presidencia de la República. Y va a ser muy interesante pues sostener una plática para conocer su propuesta, su plan de trabajo y su intención de llegar a la primera magistratura del país. Sammy, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Un placer, Luis, muchísimo gusto y muchas gracias a todos en casa por sintonizarnos. Obviamente, Sammy Morales es una figura conocida en el medio, en Guatemala, pues dada la trayectoria. Y quizás no sería tanto como repasar la hoja de vida, que es muy conocida y que incluso ha quedado patentizada en video, sino la intención de Sammy Morales de llegar a la presidencia de la República. ¿Cómo se fundamenta? ¿Cuál es la historia para estar hoy aquí como candidato a escasas 2 semanas ya de las elecciones? Gracias, Luis, por esa pregunta que me da la oportunidad de compartir con nuestra gente en casa. La verdad, yo no tenía en mis planes ser candidato presidencial. Cuando me invitan, y que de hecho no fue mi hermano, el presidente Jimmy Morales, sino que las bases del partido, les digo, pues yo no tengo como plan estar candidateando en este momento. Sin embargo, pues lo pensé, lo platiqué, lo analicé, lo compartí con mi familia, con algunos amigos y decidí que si la oportunidad se presentaba y el llamado venía, vinieron a mi mente las palabras, muchos son los llamados, pocos son los escogidos, y dije, bueno, ya me llamaron, solo falta que me escojan, entonces aquí estoy. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Ahora bien, el ligamen con el expresidente Jimmy Morales era inmediato y es obvio y evidente. ¿Eso cómo ha influido en esta campaña de Sammy Morales? Hay personas que lo ven con buenos ojos y como todo movimiento político o toda persona en política tiene pues seguidores y detractores. Pues yo he visto la posibilidad de compartir cosas que hizo el presidente Jimmy Morales y por los roces que hubo en su momento con la prensa no se pudieron comunicar y no se pudieron ver. Y bueno, pues creo que cada quien tiene su momento y cada quien tiene su forma de abordar las posibilidades y las oportunidades. Y bueno, pues yo creo que funciona de ambas formas. Alguien lo cuestionará, pero mucha gente lo apoya. Y obviamente por la familiaridad y porque ustedes siempre fueron muy cercanos, habrá un traspaso de información y de experiencias al haber sido ya él el presidente de la República. Eso es algo muy importante porque para todo trabajo al que llegas y vas a trabajar, te piden experiencia. Y para la presidencia no hay forma de prepararse y tener esa experiencia previa. Yo vi muy de cerca cómo se llevó a cabo la gestión de gobierno, aprendí muchas cosas, me interesé al punto de que decidí estudiar una maestría en gestión pública y gobierno durante el gobierno del presidente Jimmy Morales y pues creo que sí, es una gran oportunidad tener a una persona que puede pues apoyar con esa experiencia y trasladar un poco de lo aprendido. Ahora, con la visión propia y también con el equipo de trabajo que ustedes han conformado, que también entiendo hay gente de experiencia que eventualmente hizo gobierno y los que se les fueron agregando al partido posteriormente, ¿cuál es la visión? ¿Cuál es el plan de trabajo, diríamos, en general? De hecho, excelente pregunta porque me da la oportunidad de hablar de mi primera selección. Seleccioné a un candidato vicepresidencial con mucho conocimiento, una de las personas con más conocimiento en la gestión pública que hay en Guatemala, el ingeniero Miguel Ángel Moir, que es uno de los creadores del Plan Catún 2032. De hecho, él desarrolló la metodología y decidimos con él tomar nuevamente el Plan de Nación y plantear un proyecto que nos permita proyectar a Guatemala a 20, 30, 40, 50 años, retomar los aciertos de muchos gobiernos anteriores, tomar las prioridades de nación y enfocarnos a donde debemos estar. Y una cosa que decimos es que las grandes naciones saben dónde van a estar en 100 años. Y saben dónde vamos a estar nosotros en 100 años porque somos parte de sus planes. Entonces tenemos que empezar a pensar en el largo plazo. Y eso es parte de nuestro proyecto, enfocarnos en 4 puntos básicos: educación, salud, seguridad y economía, para que podamos formar pues el ambiente propicio para que los guatemaltecos puedan pues desarrollar sus propios planes y proyectos. Precisamente los expertos planificadores y los gobiernos históricamente hacen un plan de los primeros 100 días, que es muy clásico, pero también muy importante. ¿Cuáles serían esas primeras acciones, digamos, de Sammy Morales al frente de la República o de la presidencia de la República? En esos primeros 100 días, lo primero es atacar las extorsiones, podernos enfocar en aislar físicamente
a todos los cabecillas de las bandas de extorsionadores y extorsionistas que ya se tiene identificado que están en las cárceles del país. Paralelo a eso, retomar algo sumamente importante para poder trabajar la desnutrición crónica o el ataque a la desnutrición crónica, que es agua y saneamiento. Cuando se habla de desnutrición, generalmente uno piensa en llevar alimento, pero no importa cuánto alimento llegue a las familias o a los niños, si ese alimento no puede ser absorbido por el cuerpo, retenido y aprovechado, de nada habrá servido. Y muchos de los problemas de las enfermedades gastrointestinales e infectocontagiosas que viven nuestros niños es por falta de acceso a agua apta para el consumo humano. Tenemos que retomar eso que ya se había trabajado en el gobierno de FCN y se había destinado todo el recurso disponible en los consejos de desarrollo para agua y saneamiento. Agua apta para el consumo humano y el tratamiento de las aguas negras y residuales. Tenemos que retomar esas cosas y lo primero que tenemos que hacer es nuevamente canalizar los recursos presupuestarios para que podamos enfocarnos en esos dos proyectos, la seguridad ciudadana y atacar o poner las bases para atacar nuevamente la desnutrición crónica en el país. Y ya que hablamos del tema de las extorsiones, que sería una de las primeras extorsiones, una de las primeras acciones de gobierno de Sammy Morales, ¿cuáles son las líneas de acción para frenar este flagelo? Como decía, la mayor parte de líderes de las bandas de extorsionistas están identificados. Ha sido un trabajo arduo de las autoridades poderlos identificar, pero el sistema penitenciario debe ser reformado. La ley del sistema penitenciario debe ser reformada. Deben construirse cárceles, pero todo eso lleva tiempo. La reforma debe pasar por el Congreso. Las cárceles deben planificarse y construirse. Entonces, las acciones prioritarias son aislar a esos cabecillas de las bandas de extorsionistas. ¿Y cómo se les aísla? Es algo que podemos hacer con el presupuesto y con la estructura actual. Construir unidades de aislamiento para que esos cabecillas de esas bandas de extorsionistas no vean la luz del sol hasta que cesen las extorsiones en la calle. Como a una culebra se le corta la cabeza, el cuerpo se seguirá moviendo, pero tarde o temprano se muere. Ahora, todo esto implica quizás mucha inversión. ¿Hay fondos suficientes en el Ministerio de Gobernación como para fortalecer el sistema penitenciario? Como la infraestructura no es mayor, por eso estamos enfocándonos en que debemos empezar de esa manera, que no tengamos que depender de la aprobación de un presupuesto, sino que de alguna modificación presupuestaria para canalizar recursos y hacer estas pequeñas inversiones. Hay otra materia en la que estoy seguro que Sammy Morales tiene mucha identificación y quizás previo a esta candidatura, y es la materia educativa, porque ustedes siempre se focalizaron en llevar a los rincones más lejanos pues la verdad, la educación, el conocimiento. Pero ¿qué hacer en Guatemala para que realmente eso termine de ser efectivo? Lo primero que tenemos que hacer, hay dos conceptos, es la calidad y la cobertura. En la parte de la calidad depende mucho del maestro y tenemos casi el 40-45% maestros en edad de retiro y no se retiran porque la pensión que van a recibir no es suficiente. Tenemos que dignificar al maestro, dignificarlo en el ejercicio y también dignificarlo en el retiro. Es importante entrarle a la ley de clases pasivas para que nuestros maestros puedan retirarse con dignidad. Pero al darse ese movimiento, podemos contratar maestros jóvenes que lleguen con la habilidad tecnológica, con el conocimiento y con el deseo de explorar y de implementar la tecnología con los niños. Al hablar de tecnología tenemos que hablar también de educar dentro y fuera de las aulas, porque no podemos seguir con un sistema educativo tradicional en un mundo que está cambiando todos los días y que estamos entrando a una quinta revolución industrial donde la tecnología es sumamente importante. Entonces, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Tenemos que hacer que los contenidos lleguen a los niños, a sus dispositivos, a los dispositivos de los papás, a los dispositivos que pueda proveerles la escuela y gobierno central, y también, si no existe ese tipo de dispositivos, llevar dispositivos que pueden ser muy básicos, un televisor, por ejemplo, y aquí viene un asunto interesante para la educación bilingüe. Está en ley la educación bilingüe y no la hemos podido implementar por falta de maestros, por la imposibilidad del maestro de poder atender la educación bilingüe en las escuelas asignadas, pero si nosotros doblamos
a los idiomas mayas, xinca y garífuna, los mejores materiales audiovisuales del mundo, desarrollados por los mejores pedagogos del mundo, y los doblamos a sus idiomas, podemos tener en un televisor educación bilingüe para los niños, y no solo eso, trilingüe, porque van a tener los materiales en su idioma materno, los materiales en el idioma de origen, que muy probable sea inglés, y por supuesto los van a poder discutir en español. Es una modalidad de implementar lo que hemos hecho toda la vida, los audiovisuales, agarrar lo mejor del mundo y llevarlo a las aulas de los niños en los lugares más recónditos del país. De esa manera podemos dar saltos cuánticos, como decía el doctor Suger hace como 4 campañas, y podemos de esa manera llevar una educación distinta a nuestros hijos y prepararlos para ser emprendedores y empresarios y no simplemente empleados y operarios. Interesantes temas que vamos a seguir abordando con Sammy Morales, candidato a la presidencia de la República por FSN Nación, pero tenemos la pausa comercial, volvemos de inmediato con más. Muy bien, estamos de regreso aquí en Noti7. Hablamos esta noche con Sammy Morales, candidato a la presidencia de la República por el partido FSN Nación, sobre su plan de gobierno y su intención de llegar a la primera magistratura. Sammy, también ha habido siempre pues cuestionamientos a los candidatos, y en este caso la parte legal por la que tuviste que pasar, aquel tema de las facturas. ¿Se solventó eso? Claro. ¿Qué pasó al final de cuentas? Claro, y gracias por darme la oportunidad de platicarle al pueblo de Guatemala al respecto. Pues yo fui juzgado por ayudarle a una señora a facturar usando facturas de mi empresa. Algo que pues sucedió 3 años antes de que el presidente Jimmy Morales fuera presidente, y fue utilizado durante su gobierno para tratar de desestabilizarlo. Después de 6 años de proceso, fuimos declarados inocentes y gracias a Dios pudimos dar la cara y demostrar esa inocencia, cosa que no sucedió con quienes nos acusaron, que cuando fueron acusados pues corrieron y se fueron prófugos. Pero eso me da la oportunidad de hablar de algo interesante, ya que hablas de facturas, porque algo que pasó interesante en el gobierno del presidente Jimmy Morales es que se implementó la factura electrónica, las famosas FEL. Eso permitió que se incrementara la recaudación en más de 30,000 millones de quetzales al año. Significa que esas acciones realizadas nos van a permitir darle seguimiento a muchas otras acciones, porque hemos demostrado que las cosas sí se pueden hacer y que el pueblo de Guatemala, principalmente el que está en la informalidad, sí quiere contribuir con su país. Lo único es que no había encontrado formas de hacerlo. Así que les invito, para los que todavía no lo han hecho, que se inscriban para poder facturar a través de la factura electrónica. Bueno, desafortunadamente muchas de las personas en Guatemala tienen que quedarse en la economía informal, otros no tienen acceso a fuentes de empleo. Es correcto. Y sería muy interesante que precisamente cada vez más personas se enrolen en estos sistemas de la formalidad, pero empezando por conseguirles un empleo, una oportunidad. ¿Cuál es la propuesta en materia económica? Perfectamente el gran problema, que es el conseguir empleo. Año con año se gradúan de educación media más de 260,000 jóvenes que salen a buscar trabajo, y lo primero que les dicen: pero no tiene experiencia, ¿cómo va a trabajar? Entonces generamos un proyecto, un programa que es un programa social con el componente económico. Son 80,000 becas de empleo para jóvenes. 80,000 becas de empleo para jóvenes por 2 años, para que los jóvenes puedan trabajar en pequeñas y medianas empresas durante 2 años, y el Estado paga el 50% del salario, el empleador paga el complemento, y estos jóvenes resultan teniendo 2 cosas: adquieren experiencia. Muchos de ellos son absorbidos por estas pequeñas y medianas empresas, y las pequeñas y medianas empresas reciben un estímulo económico directo, porque están recibiendo prácticamente un subsidio al trabajador. De tal manera que la pequeña y mediana empresa puede invertir ese dinero en contratar más personas o en invertir en maquinaria y equipo para su crecimiento. Crecen las pequeñas y medianas empresas, los jóvenes consiguen trabajo y adquieren experiencia, y ese impacto en la pequeña y mediana empresa nos permite pues acelerar o dinamizar la economía. Otro de los elementos que hemos estado trabajando es un concepto que se llama democratizar el gasto público. El que más gasta en el país, el que más dinero tiene para invertir, gastar e introducir en la economía del país, es el Estado. Pero mucho de esa inversión la hace un funcionario comprándole a un empresario. Si nosotros hacemos que eso
pueda bajar al punto de que la gente pueda ejecutar parte de esa obra, podemos dinamizar las economías y democratizar el gasto. Uno de los ejemplos es la refacción escolar, que se le quitó la discreción al funcionario de contratar a una empresa y se llevó el dinero directamente a las organizaciones de padres de familia. Eso mismo se puede hacer con los 4.000 millones de quetzales de los consejos de desarrollo. Y bueno, temas que están ligados también a esa migración irregular, porque al haber falta de oportunidades, nuestra gente está migrando. Claro, hoy empiezan a cambiar las reglas en la frontera de los Estados Unidos, pero ¿qué hacer para frenar esa migración y cómo darle oportunidades a los jóvenes, que son precisamente los que están migrando en mayor número, ¿no? Definitivamente hay que generar oportunidades. Para eso tenemos que generar lo que decía anteriormente, el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas. Tenemos que hablar con nuestros socios comerciales, con China, con Asia, con Europa. Hemos hablado, y nuestros socios diplomáticos, hemos hablado tanto tiempo de que buscamos el desarrollo para Guatemala, lo que necesitamos es inversión en empresas. Aparte de eso, tenemos que utilizar bien las visas de trabajo que se gestionaron en el gobierno de FCN Nación, aproximadamente 100.000 visas de trabajo para que los jóvenes y las personas en Guatemala puedan viajar regularmente a Estados Unidos, trabajar 11 meses, regresar y volver a hacer el proceso. Pero también tenemos que atender a nuestros hermanos migrantes ya en los Estados Unidos, porque los vemos siempre como una estadística. ¿Cuántos hay? ¿Cuánta remesa mandan? ¿Y cómo ayuda eso a la economía del país? Yo siempre he dicho que la remesa es sagrada. Con la remesa no nos tenemos que meter. Es más, lo único que debemos hacer es garantizar que el hermano guatemalteco en Estados Unidos pueda mandar esa remesa de una manera económica, de una manera segura, que los bancos que se están peleando porque las remesas pasen a través de los bancos, bajen sus tipos de cambio, o mejor dicho, que bajen ese diferencial cambiario y que no le compren tan barato el dólar a las personas. Es más, podrían pagar incluso en dólares y que las familias decidan dónde cambiar sus dólares para que el que más les pague pueda beneficiar de mejor manera a las familias de los migrantes. Tenemos que atenderlo desde muchas aristas. En principio, ayudando al migrante que ya está en Estados Unidos para que pueda atender a sus familias en Guatemala. Y segundo, generar las condiciones para que el que quiere migrar de Guatemala hacia Estados Unidos pueda hacerlo de forma regular. Y tercero, generar las condiciones en el país para que haya trabajo y para que haya oportunidades para inversión. Para eso hay que trabajar y trabar, de hecho, a los delincuentes, a los extorsionistas y a todos los que impiden que haya seguridad en el país. Porque si hay seguridad, hay inversión, y si hay inversión, hay trabajo. Ahora, Sammy, con esta experiencia del gobierno que hizo Jimmy Morales y de la gente que les rodea a ustedes, y además con tu conocimiento, ¿por qué no terminamos de atraer esa inversión extranjera? Porque se habla, se dice, pero llega a cuentagotas. Infraestructura es uno de los grandes problemas. La inversión extranjera creció solamente un 4% el año pasado, todo lo demás fue reinversión, pero quieren venir a invertir, o si los queremos traer a invertir, tenemos que invertir en carreteras y estamos atendiendo las mismas vías carreteras, la CA9, la CA2, la CA1, pero tenemos que generar conectividad. Si hay conectividad en el país, las mercancías pueden moverse más fácilmente y eso es lo que tenemos que hacer y es uno de los objetivos. En el gobierno de FCN Nación construimos 400 kilómetros nuevos de carretera y se le dio mantenimiento y reposición asfáltica a 1.700 kilómetros de carretera. Se trabajaron 6.000 kilómetros de carreteras terciarias de terracería y muchas de ellas están ya en condiciones de que podamos trabajarles el asfalto. No podemos descansar y tenemos que generar carreteras hasta el último rincón del país. Y hablando no solo de carreteras, sino de infraestructura, tenemos que invertir en infraestructura crítica. La corriente, la energía eléctrica en esos lugares es muy mala. Queremos invertir en Occidente y todo aquel que dice que va a traer empresas a Occidente, pues tiene que trabajar primero y resolver el tema de la energía eléctrica. Y tenemos que enfocarnos en la infraestructura crítica, puertos, aeropuertos y comunicación carretera. Esto incluye la inversión, digamos, o el tema de salud, seguramente lo incluirá el tema de la infraestructura, pero es por lo que hay que pasar para solventar el problema o acercarle a las personas el que tengan pues servicios efectivos de salud, o hay otros temas que también se agregarían. Las carreteras acercan los hospitales. O sea, con una carretera mala, llegar a un hospital puede tomar 10 horas, 20 horas.
con una carretera, aunque sea de terracería en buen estado, ese tiempo se puede reducir muchísimo. Pero en el sistema de salud y el sistema hospitalario, que es el que generalmente llama la atención porque es muy visible, una de las cosas que tenemos que tener bien claras es que no importa cuántos hospitales se construyan, todos van a colapsar. ¿Por qué van a colapsar? Porque tenemos que retomar lo básico, el nivel de atención primaria en salud, que es la prevención. La red hospitalaria se encarga de la atención o la curación para que pueda ser fácilmente entendido por todos, pero tenemos que enfocarnos en la prevención, el primer nivel de atención primaria en salud, que son los técnicos rurales en salud, los centros de salud, los puestos de salud. Después tenemos que trabajar los CAPS, que son los centros de atención permanente, y los CAIMIS, que son los centros de atención integral materno-infantil, que ya tienen cierta capacidad de atender situaciones básicas desde fracturas, partos, cesáreas, y luego, por supuesto, fortalecer y potencializar la red hospitalaria. Pero si todo, desde una gripe, una diarrea, hasta las enfermedades y accidentes más difíciles, caen en la red hospitalaria, van a colapsar. Tenemos que retomar lo básico y llegar hasta las comunidades, que es algo que la injerencia, que es algo que yo he tratado de decir muy claramente, nos hizo perder cuando nos dijeron que las ONG se iban a hacer cargo de eso y pasaron más de 10, 14 años y no lo pudieron hacer. Necesitamos retomar nosotros nuestros problemas y atenderlos. Y lo primero que dije, agua y saneamiento, es importantísimo para ese primer nivel de atención en salud. También dijimos al principio que estamos a escasas 2 semanas de las elecciones, Sammy, y probablemente en este mismo momento muchos de los guatemaltecos con los que uno se encuentra en la calle o con quienes se puede conversar están indecisos todavía de por quién votar, incluso seguir a las urnas. ¿Qué les dice Sammy Morales a nuestra audiencia esta noche, a los guatemaltecos, a los votantes, para cerrar ya esta entrevista? Esa frustración es entendible, esa frustración y ese hastío con la clase política es entendible, pero necesitamos hacer que nuestro sistema funcione. Yo te invito a analizar qué es lo que quieres para Guatemala. Y lo primero que debemos hacer es levantarnos, ponernos de pie y trabajar todos los días por nuestra nación. Cree, el que cree todo le es posible. Eso lo dice el libro de San Marcos. Y creemos que tenemos que creer en nosotros mismos, tenemos que creer en Guatemala, tenemos que creer que somos una gran nación, porque las grandes naciones saben que somos grandes y por eso para ellos somos importantes. Es importante nuestra ubicación, son importantes nuestros recursos y les importa a nuestra gente como mano de obra o como consumidores de sus productos. Empecemos nosotros a pensar en nosotros mismos. Te invito a que camines conmigo porque Guate tiene solución y el camino es FCN Nación. Este 25 de junio, vota por Guate y yo te invito a que votes por FCN Nación. Banderita vista, banderita marcada. No soy un hombre perfecto, cometeré muchos errores, pero soy un hombre de palabra, soy un hombre que ve de frente y soy un hombre que se asusta, pero no se raja. Ayúdame, acompáñame y vota por FCN Nación. Muchas gracias, Sammy Morales, por esta interesante entrevista. Seguramente nos vamos a encontrar pronto y seguiremos hablando de estos temas que son tan importantes y son con la Guatemala que todos soñamos, ¿no? Así es, muchas gracias, Luis. Dios te bendiga y bendiciones a todos en casa. Sammy Morales en esta interesante entrevista en nuestro foro electoral, con lo que le damos continuidad y con lo cual también nos acercamos a pasos agigantados a las elecciones del próximo 25 de junio. Nos detenemos nuevamente aquí en Noticiete, pero no nos cambie porque de inmediato tendremos más información de interés para ustedes.